Debemos primeramente recordar eso, que el Señor es el que reveló todo lo que está registrado en la Sagrada Escritura. Hay un texto, un versículo, que es muy conocido por nosotros los adventistas del séptimo día, que es el que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y en esta ocasión vamos a recordar de pasadita el versículo 17 también. Es un versículo muy conocido. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir, etcétera. ¿Se acuerdan de ese versículo, cierto? Muy bien. Eh, lo primero que debemos comprender es eso, que el Señor es el que reveló, es el que inspiró todo lo que está registrado en la Sagrada Escritura, en lo que nosotros tenemos como la Biblia. Y el versículo 17 de ese mismo texto dice, a fin de que el hombre de Dios, o sea, los hijos de Dios, sean enteramente preparados para toda buena obra. Así termina esa exposición que hace el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. Así que la Sagrada Escritura tienen el propósito de instruir y de preparar a los hijos de Dios para toda buena obra, para que sean perfectos. Ese es el gran objetivo que tiene la Sagrada Escritura. Así que todo lo que está en la Biblia tiene ese objetivo, que es instruirnos en las cosas de Dios, desarrollar nuestra vida como hijos de Dios, que nos ayuda para eso, para entender el plan de Dios, hasta llegar a ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Muy bien. Así que lo que vamos a hacer ahora es conocer un poco la Sagrada Escritura. Eh, la Biblia está dividida en libros. De hecho, la palabra Biblia significa libros, significa conjunto de libros. En el caso de la Biblia estamos hablando de los libros sagrados que el Señor, ¿no es cierto?, inspiró, llamó a hombres y mujeres para escribir. Y el primer libro que se escribió de la Sagrada Escritura es el libro de Job. Yo quiero aprovechar de invitarlos a que ustedes se consigan una hojita, un lápiz, un cuadernito, de preferencia consíganse un cuaderno, para que puedan ir anotando, porque vamos a ir entregando una gran cantidad de información y es muy bueno que la vayan, ¿no es cierto?, anotando, de tal manera de que les sirva en el momento en que ustedes tengan la posibilidad de instruir a otros y en especial instruir a los miembros de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Ok? Así que les invito a anotar. Lo otro que quiero recordar es que este momento es un momento de clase, es como estar en la escuela. Por lo tanto, tienen la posibilidad todos de interrumpir y hacer preguntas o hacer comentarios en el momento en que ustedes lo requieran. Vamos a ir lento en el estudio. Este es un estudio que va a ser por mucho tiempo. Eh, Terminamos hace poco con el estudio del libro de Apocalipsis con el grupo anterior y nos tomó alrededor de 6 meses terminar todo el estudio, desde el comienzo hasta el libro de Apocalipsis. Así que tenemos todo el tiempo. Vamos a ir estudiando la Sagrada Escritura con calma y vamos a ir aprendiendo con calma. En esto no hay apuro. De tal manera de que todos puedan ir comprendiendo
y a todos puedan, ¿no es cierto?, todos puedan ir captando lo que se quiere ir enseñando e instruyendo. Así que decíamos, el primer libro que se escribió de la Sagrada Escritura es Job. El libro de Job lo escribió Moisés cuando estaba en el desierto de Madián. Estaba allí después de haber huido desde Egipto. Nosotros sabemos el relato por qué Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto y se fue hasta el desierto de Madián. Allí conoció, ¿no es cierto?, a su esposa, conoció, ¿no es cierto?, a su familia, em, y él dedicó todo ese tiempo allí en Madián a cuidar las ovejas. Se transformó en un pastor de ovejas y allí recibió instrucción de parte de Dios. Todo lo que Moisés había aprendido en Egipto tuvo que desaprenderlo. Y allí en el desierto, a solas con Dios, cuidando las ovejas, el Señor lo instruyó para que pudiera llegar a ser el hombre que dirigió al pueblo de Israel en esos momentos tan especiales. Y le tocó desaprender todo ese orgullo, toda esa creencia de nobleza, etcétera, que había aprendido en Egipto, hasta llegar a ser, ¿no es cierto?, un hombre humilde, muy sencillo, un gran hombre de Dios, uno de los más grandes. Y eso le tomó 40 años más allí en el desierto de Madián, hasta que el Señor lo llamó para ir en el rescate de su pueblo que estaba esclavo en Egipto. Ahora, en ese lugar, Moisés escribió el libro de Job. Hay muchos comentadores que opinan de que Job fue un contemporáneo o tal vez un antecesor de Moisés que vivió en aquel sector, y lo que hace Moisés es relatar de manera poética la historia de la vida de Job. Probablemente no es algo que se pueda descartar. Así que está insertado el libro de Job allí, ¿no es cierto?, justo antes del libro de los Salmos. Y aquí viene de inmediato una pregunta. La pregunta es, ¿por qué, si Job es el primer libro que se escribió de la Biblia, por qué está metido casi en la mitad de la Biblia? Debería estar al principio de la Biblia. Sin embargo, no está al principio, sino que está casi en la mitad. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es la razón? Eso es muy bien, excelente. Claro que sí. La razón es porque la Biblia está ordenada por temas, está ordenada por estilo. Y Job es un libro que está escrito en un estilo poético, son poesías. Por lo tanto, está junto con todos los libros poéticos. Está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares. Son libros poéticos. Estamos, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Están agrupados todos los libros poéticos allí, sin importar en qué fecha fueron escritos, porque no están agrupados de manera cronológica, sino que están agrupados eh, por tema, por estilo, ¿no? Luego, a continuación, vienen en la Sagrada Escritura los 5 libros del Pentateuco que nosotros conocemos, que fueron escritos por Moisés, ¿no? Ahí está Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿no es cierto? Ahora, esos fueron los siguientes libros que escribió Moisés. Tampoco eso está tan correlativamente, ¿no? Hay que ir haciendo todo un análisis para ir captando las fechas, etc.
Y todos estos libros fueron escritos por Moisés, comenzando, ¿no es cierto?, con Job, allí en el desierto de Madián. ¿En qué fecha? ¿Alguno de ustedes recuerda en qué fecha comenzó Moisés a escribir todos estos libros? Obviamente son fechas aproximadas, ¿no? En esto no tenemos fechas exactas, porque no está el registro, pero sabemos fechas aproximadas. ¿Alguno sabe? ¿Alguno recuerda? ¿Perdón? 400 años antes de Cristo. No, la verdad es que bastante más. Moisés comenzó a escribir alrededor del 1500 antes de Cristo. Por allí, por el 1490, por ahí comenzó a escribir Moisés. Estamos hablando del siglo XV antes de Cristo. Así que es muchísimo tiempo atrás. Estamos hablando de 3000 eh, 3522 años atrás, ¿cierto? Es bastante tiempo. Esa es una de las cosas extraordinarias que tiene la Sagrada Escritura. La Biblia comenzó a escribirse en esa época y sin embargo mantiene la armonía en cuanto al tema, en cuanto a las enseñanzas, hasta el último de los libros. No hay contradicciones entre los primeros libros escritos, que fue Moisés, y lo último que se escribió, ¿no es cierto?, de la Sagrada Escritura, que no voy a mencionarlo porque lo vamos a preguntar. Muy bien, así que están reunidos los libros por su estilo. Primero están, ¿no es cierto?, los libros de Moisés, que hablan del comienzo de las cosas, del inicio de todo, comenzando por la creación en adelante. ¿Cierto? Muy bien. Luego, ¿no es cierto?, vienen juntos todos los libros que son históricos, allí en el Antiguo Testamento. Ahí está Crónicas, hay libros muy hermosos, muy interesantes, que son los de Esdras y Nehemías, Ruth, Esther, todos esos son libros históricos, nos hablan de la historia. Luego, a continuación, están los libros poéticos, y ahí está, ¿no es cierto?, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Son libros poéticos. Luego, a continuación, están los libros proféticos. Se los conoce como libros proféticos porque están llenos y completos de profecías. A pesar de que en los otros libros también hay profecías, ¿no es cierto? Pero no es el tema principal de los libros anteriores. Pero en estos, que vienen a continuación de los libros poéticos, eh, están completamente llenos de profecías. Por eso se le llaman libros proféticos, comenzando, ¿no es cierto?, con Isaías hasta Malaquías. ¿Ok? Y se los divide además estos libros en libros proféticos mayores y libros proféticos menores. Los mayores son hasta Daniel y luego a continuación vienen los menores hasta Malaquías. La razón es porque son libros más pequeñitos, ¿no? Y son posteriores, la mayoría de ellos, y son libros de unos pocos capítulos, y no como los libros anteriores que son de bastantes capítulos, como por ejemplo Isaías y Jeremías y Ezequiel, que son libros bastante más grandecitos. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cuál fue el último libro que se escribió del Antiguo Testamento?
¿Alguno de ustedes recuerda? Muy bien, hermana Patricia, excelente. Efectivamente, el último libro fue Malaquías y efectivamente está al final. Malaquías escribió su libro alrededor del año 420, 430 antes de Cristo. 420, 430 antes de Cristo. Y él fue el último. Luego, a continuación, viene un periodo de más de 400 años en que no hubo profeta inspirado por el Señor. Ese periodo se lo conoce como el periodo intertestamentario. Es el periodo intertestamentario, o sea, el que está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí en el medio está ese periodo. No hubo profeta hasta que llegó Juan Bautista. Y con él comienzan los profetas del Nuevo Testamento. A pesar de eso, hubo muchos libros que se escribieron en ese periodo intertestamentario. Y algunos de ellos los incluyeron en las versiones católicas de la Biblia. Allí pueden encontrar a los Macabeos, a Judith, a Eclesiástico, a Sabiduría, etcétera. Son libros que se escribieron en ese periodo intertestamentario en que no hubo profeta de Dios en Israel. Exactamente, se le llama libro apócrifo, o sea, de segunda mano, por decirlo así. Eso significa apócrifo. ¿Por qué? Porque fueron escritos por varones, ¿no es cierto?, bien intencionados, que cuentan un poco de la historia del pueblo de Israel, pero no son libros inspirados. ¿Correcto? No son libros inspirados. Y de hecho basta con que uno los lea un poquito y se da cuenta de inmediato que no son libros inspirados, eh, sino que son libros escritos por personas bien intencionadas, buenas, pero que no recibieron la inspiración de Dios. ¿Ok? Es bien importante que tengan presente ese detalle, el detalle del periodo intertestamentario, porque después va a volver a aparecer este asunto cuando entremos al libro de Daniel. ¿Ok? Muy bien. Luego a continuación viene el Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿alguno de ustedes recuerda cuál es el primer libro o carta que se escribió del Nuevo Testamento? Muy bien, excelente, ahí está. El primer libro que se escribió del Nuevo Testamento fue el libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago. Fue escrita por allí por el año 49 después de Cristo, después del nacimiento de Jesús, en la era cristiana. Y podemos hacer, ¿no es cierto?, de pasadita la pregunta, ¿quién es este Santiago? Muy bien, excelente. Hermano de Jesús, hermano mayor de Jesús. ¿Ya? Deben, ¿sí? Sí, tiene toda la razón. Ah, no, lo que pasa es lo siguiente. Ah, correcto. No, lo que sucede es algo muy sencillo. Lo que pasa es que los hermanos de Jesús eran mayores de edad. Por lo tanto, ya no eran parte de la familia de José. Cada uno tenía su propia familia.
Por eso es que aparece solo José, María y Jesús. ¿Ok? Ahora, cuál es la realidad? La realidad es que José, cuando se casó con María, era viudo. Era un hombre mayor y viudo. Esa es la razón por la cual, además, José desaparece tempranamente de la vida de Jesús. Si ustedes se dan cuenta, a José lo encontramos solamente en la niñez de Jesús. Después, cuando ya Jesús es mayor de edad y comienza su ministerio, ya José no está. ¿Por qué? Porque era un hombre mayor y sin lugar a dudas tiene que haber fallecido. ¿Van captando el detalle ese, cierto? Muy bien. Esa es la razón también, es un detalle bien interesante eso, esa es la razón también por la cual José tuvo esa sabiduría y esa entrega a Dios para aceptar a María en las condiciones que estaba. ¿Ya? Si José hubiera sido un jovencito de la misma edad de María o un poquito más, no sé si ese hombre joven, ¿no es cierto?, con poca experiencia, habría sido capaz de continuar con María. Pero José fue escogido justamente por el Señor por esa razón, porque era un hombre mayor, era un hombre de experiencia, era un hombre de Dios y captó las cosas de Dios. Muy bien. Así que este Santiago es hermano de Jesús, hermanastro, por decirlo en lenguaje nuestro. Es un hermanastro. Muy bien, excelente. Así que en el Nuevo Testamento nos encontramos una vez más con la misma situación del Antiguo Testamento. El orden de los libros no está de acuerdo al orden en que fueron escritos. No están en orden cronológico, sino que una vez más están ordenados de manera de su estilo. Lo primero que hay son los 4 evangelios, que son los que relatan la vida y obra de Jesús. Por eso están al principio del Nuevo Testamento, ¿no? Luego está el único libro histórico del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el discípulo, el apóstol Lucas. ¿Ok? Muy bien. Luego a continuación están juntas, reunidas, todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, partiendo con Corintios. Todas las cartas que escribió el apóstol Pablo están allí, ¿no es cierto?, reunidas. ¿Ok? Partiendo por Romanos, me parece que es la primera. ¿Ok? Luego a continuación vienen las cartas generales. Son cartas que fueron escritas para toda la iglesia en general. No como sucede con el apóstol Pablo, que escribió cartas a iglesias específicas y a personas específicas. Las siguientes cartas, partiendo por Santiago justamente, son cartas generales, o sea, fueron escritas para ser distribuidas y leídas en todas las iglesias, hasta Judas. Y finalmente está el libro de Apocalipsis. Finalmente está el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es único en su estilo. No sabían dónde ponerlo. Y como el tema del libro de Apocalipsis en general es el tiempo del fin, entonces decidieron colocarlo al final. Por eso está allí. Pero no fue el último que se escribió. El último que se escribió del Nuevo Testamento, yo no sé si ustedes lo recuerdan, ¿cuál es? ¿Alguno de ustedes saben?
Muy bien, el Evangelio según San Juan, eso fue lo último que se escribió del Nuevo Testamento alrededor del año 98, 99 después de Cristo. El apóstol San Juan, el primer libro que escribió él fue Apocalipsis. Lo escribió cuando estaba en la isla de Patmos, alrededor del año 95, 96. 2 años después fue liberado de la isla de Patmos y fue acogido por los hermanos de la iglesia de Éfeso y allí permaneció hasta su fallecimiento alrededor del año 100 después de Cristo. Y estando en la iglesia de Éfeso, Juan escribió la primera, la segunda, la tercera y escribió el Evangelio según San Juan. ¿Por qué el Evangelio según San Juan no está al final? Ah, porque está junto con los Evangelios. Y por su tema, ¿no es cierto? Por su estilo, está allí junto con los Evangelios al principio. Esa es la razón. Muy bien, excelente. Ojalá que estas cosas las hayan ido anotando. Anótenlas para que no se les olvide. De tal manera, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Ajá. Es posible que sea una persona de los otros grupos. Así que bienvenida también. Sí, la escuchamos. Amén. Amén. Muy bienvenida. Muy bienvenida. Excelente. Hola, hermana Charito. Ah, muy bien. Sí, muchas bendiciones, muchas bendiciones. Excelente. Excelente. Los demás parece que ya han estado con nosotros en otras ocasiones, ¿cierto? La hermana Miriam, levanta su mano allí. Mano Fabián, muy bien. Que el Señor les bendiga. Y estaba nuestra hermana Miriam también levantando su mano allí.
¿Ya? Ah, bien. Ah, ok. Bienvenida, muy bienvenida, hermano. Excelente, excelente. Bueno, nosotros pertenecemos al grupo de Escuela del Hogar Chile, ¿ya? Eh, si les interesa, ¿no es cierto?, poder unirse a ese grupo en donde estudiamos lo que tiene que ver con la verdadera educación, pueden dejar allí en el chat su número de teléfono y los podemos ir incluyendo también en el grupo de Escuela del Hogar Chile. Muy bien, me parece súper bien, excelente.